Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que seguro que a muchos de ustedes les interesa. Vamos a hablar del escándalo Montblanc, y lo más intrigante es cómo Halil Ibrahim está reaccionando al abandono de Esla. Sí, han oído bien. Parece que las cosas se ponen intensas y vamos a desentrañar todo lo que está sucediendo. Prepárense para una dosis de drama, especulación y por supuesto mucho chisme de celebridades. Antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo hagan clic en ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, vamos a hablar de Esla y Halil Ibrahim. Si han estado siguiendo las noticias del corazón en Turquía, sabrán que la relación entre Esla, una de las cantantes más queridas y exitosas del país, y Halil Ibrahim, un nombre que quizás algunos reconozcan en diferentes ámbitos, ha sido objeto de mucha atención. Pero ahora, la noticia que ha explotado es el supuesto abandono, la ruptura o como quieran llamarlo, de Esla, y la reacción de Halil Ibrahim es lo que está en el ojo del huracán. Hablamos de un escándalo porque, como suele pasar con las figuras públicas, cualquier movimiento en sus vidas personales se magnifica y genera un sinfín de especulaciones, rumores y, a veces, verdades incómodas. Lo primero que debemos aclarar es que hasta donde sabemos y según las fuentes que han estado cubriendo esta historia, la relación de Esla con su pareja, que al parecer es Halil Ibrahim en este contexto, ha llegado a su fin. Pero, ¿cómo se produjo este fin? ¿Fue de mutuo acuerdo, hubo alguna controversia, o fue un abandono unilateral? Aquí es donde el drama se intensifica. Las noticias iniciales sugerían que Esla habría tomado la decisión de terminar la relación. Sin embargo, el detalle crucial y que ha encendido las alarmas es la manera en que Halil Ibrahim ha reaccionado a esta supuesta decisión. Se habla de una reacción inesperada, quizás dolida, sorprendida o incluso un intento desesperado por recuperar la relación. Las redes sociales, como siempre, se han inundado de comentarios, teorías y hasta pruebas circunstanciales. Algunos fans de Esla están tristes por la noticia, mientras que otros especulan sobre los motivos de la ruptura. Pero la atención se ha centrado sobre todo en Halil Ibrahim. ¿Qué significa esta reacción? ¿Está publicando mensajes crípticos en sus redes? ¿Ha intentado contactar a Esla de manera insistente? ¿Se le ha visto visiblemente afectado en público? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Vamos a analizar los posibles escenarios. Si Esla realmente decidió terminar la relación, ¿qué tipo de abandono fue? A veces en estas situaciones, cuando hablamos de abandono, nos referimos a una ruptura repentina, sin mucha explicación, o incluso a una infidelidad que lleva a la otra parte a poner fin a la relación. En el caso de las celebridades, estos detalles suelen filtrarse o ser revelados por amigos cercanos, a veces de forma anónima, para mantener un aura de misterio. La reacción de Halil Ibrahim es clave aquí. Si él está sorprendido o dolido, podría indicar que él no veía venir la ruptura, o que no estaba de acuerdo con ella. Podríamos estar ante un caso donde Esla sintió que la relación ya no funcionaba y tomó la iniciativa, y Halil, por su parte, está luchando con esa decisión. Esto podría manifestarse en comentarios en redes sociales, entrevistas, o simplemente a través de su comportamiento observado por la prensa. Existen rumores, por ejemplo, de que Halil Ibrahim ha estado publicando estados en redes sociales que podrían interpretarse como una indirecta a Esla. Mensajes sobre el amor perdido, la soledad, o la dificultad de aceptar una realidad que no se deseaba. Claro, debemos ser cautelosos con estas interpretaciones, ya que en el mundo de las celebridades, todo puede ser un juego de apariencias o una forma de autopromoción. Sin embargo, cuando se trata de rupturas, la gente a menudo busca consuelo o expresa su dolor a través de estas plataformas. Otro punto a considerar es si Halil Ibrahim está intentando recuperar a Esla. Esto podría implicar gestos públicos como dedicarle canciones, enviar mensajes directos o incluso intentar aparecer en los mismos lugares que ella. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su agudeza para captar estos detalles, seguramente estarán pendientes de cada uno de sus movimientos. Las cámaras los estarán siguiendo, sus amigos y conocidos podrían ser contactados para obtener declaraciones y así se va construyendo la narrativa de este escándalo.
Es importante recordar que detrás de los titulares y el drama hay personas con sentimientos. Sly y Halil Ibrahim son dos personas que hasta hace poco compartían una vida. Una ruptura, por la razón que sea, siempre es dolorosa. La forma en que Halil Ibrahim está procesando este supuesto abandono podría ser una ventana a su carácter y a la profundidad de sus sentimientos por Sly. Ahora bien, ¿quién es Halil Ibrahim en este contexto? A veces, la fama de una persona se ve eclipsada por la de su pareja. Si Halil Ibrahim no es tan conocido públicamente como Sly, su reacción podría ser interpretada como un intento de llamar la atención, o simplemente como la respuesta genuina de alguien que está sufriendo una pérdida. Si por el contrario él también es una figura pública de renombre, entonces su reacción se convierte en un evento noticioso por derecho propio. La información sobre su identidad y su relación con Sly es clave para entender la magnitud de este escándalo. En las últimas semanas, se han barajado diversas teorías. Algunas apuntan a que la relación se desgastó por las diferencias en sus carreras o estilos de vida. Otras sugieren que hubo un tercero involucrado, aunque esto es pura especulación por ahora. Y luego está la reacción de Halil Ibrahim, que ha añadido leña al fuego. ¿Se le ha visto desconsolado? ¿Enojado? ¿Indiferente? Dependiendo de los informes que uno lea, la imagen puede variar. Y eso es lo que hace este tipo de noticias tan adictivas, la incertidumbre y la posibilidad de que todo sea una gran maniobra. Podemos decir que el escándalo Mont Blanc se centra en la ruptura de Sly y la reacción de Halil Ibrahim. La clave de todo está en cómo él está lidiando con esta situación. ¿Está mostrando fortaleza o vulnerabilidad? ¿Está intentando negociar o aceptando la realidad? Si investigamos un poco más, podríamos encontrar detalles sobre si Halil Ibrahim ha cambiado su foto de perfil en redes sociales, si ha dejado de seguir a Sly, o si ha eliminado fotos antiguas juntos. Estos pequeños gestos, aunque parezcan insignificantes, pueden ser interpretados por los fans como señales claras de lo que está sucediendo. Y los medios de comunicación se aferran a estos detalles como oro. En resumen, la situación parece ser la siguiente: Sly ha puesto fin a su relación, y Halil Ibrahim, en lugar de simplemente aceptar la situación en silencio, está mostrando una reacción que ha captado la atención de todos. Ya sea a través de mensajes indirectos, un comportamiento público alterado o gestos desesperados, su respuesta al supuesto abandono de Sly es lo que está generando el escándalo, y manteniendo a todos expectantes sobre los próximos capítulos de esta historia. Esperamos que con el tiempo se aclaren más detalles y podamos tener una imagen más completa de lo que realmente sucedió entre Sly y Halil Ibrahim. Por ahora nos quedamos con la intriga, la especulación y la certeza de que el mundo del espectáculo turco siempre nos depara sorpresas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado el reciente escándalo que involucra a Sly y Halil Ibrahim, centrándonos en la reacción de este último ante el presunto abandono. Como hemos visto, las aguas están turbulentas en el ámbito personal de estas figuras públicas, y la forma en que Halil Ibrahim está manejando esta situación ha desatado todo tipo de especulaciones y comentarios. Hemos repasado la importancia de los detalles que emergen de sus redes sociales y posibles apariciones públicas, así como la forma en que los medios de comunicación turcos siguen de cerca cada movimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que les haya parecido interesante e informativo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la reacción de Halil Ibrahim es genuina? ¿Tienen alguna teoría sobre los motivos de la ruptura? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman el chisme, y lo más importante, si aún no se han suscrito, hagan clic en ese botón de suscribir y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.